El tema mío es también de bifurcaciones, pero se me pidió que hablara específicamente de un stent en concreto, que es el stent de Terumo, el Ultimaster Nagomi, y de sus características concretas para ser usado en bifurcaciones. Y que luego pusiera un par de casos sencillos del día a día de uso de este stent en tronco o bifurcaciones, y he elegido un par de casos normales de tronco, como digo, del día a día nuestro. Bueno, el stent que tenemos ahora mismo ya en España, creo que en el último año o algo así, o quizá un poquito más, es el Ultimaster Nagomi, que creo que se lanza ahora también en Latinoamérica. Este modelo de Ultimaster, el Nagomi, es el que llevamos usando aquí en España ya año y pico, y se ha desarrollado con algunas características específicamente para el tratamiento de las bifurcaciones, o teniendo en mente algunos de los requerimientos que se tienen en las bifurcaciones. Se han desarrollado tres plataformas, antes eran solamente dos en el modelo anterior, que creo que tenéis todavía ahí, el Tansei, que tenía dos plataformas y este ahora tiene tres, porque han incorporado una plataforma de vaso pequeño en el entorno de los 2 milímetros, y luego han incorporado una plataforma de vaso grande de 4,5 milímetros y dos longitudes que cada vez se usan más, las longitudes largas de 44 y de 50 milímetros. Y como se ha comentado en la charla anterior, precisamente se ha intentado optimizar también la capacidad de sobreexpansión del stent, que en el caso del modelo más grande, ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente, puede llegar hasta 6,25. Luego tiene un recubrimiento hidrofílico que ya tenía el modelo anterior, que parece que es algo mejorado, y luego os pondré un par de diapositivas solo de la evidencia clínica que tenía Ultimaster ya desde su primer modelo. Estas son las tres fotos de las tres plataformas nuevas. Como veis arriba está la plataforma pequeña, que como digo es nueva. La de en medio es la que ya ellos tenían, la plataforma de vaso, digamos, normal. Y luego también una plataforma nueva de vaso grande. Fijaros en la siguiente diapositiva lo que comentaba, ¿no? Que las tres plataformas tienen la capacidad de ser sobreexpandidas bastante. La de 3,5 puede llegar hasta 6,25, como he dicho, pero es que la de 2,75 puede llegar hasta 4,5, e incluso la de 2 puede llegar hasta 3,5, que es concretamente este vaso pequeño. Es verdad que la capacidad de sobredimensión es prácticamente el doble. Perfecto, sí. Como decía, al incorporar las medidas, las longitudes nuevas, además de las tres plataformas, pues se convierte en el stent que tiene ahora mismo a su disposición más selección de medidas, que tiene 88. Fijaos que si hacemos una comparación con los otros competidores en el mercado, el único que tiene tantas es el Supraflex, porque todos los demás, incluso los de las casas americanas más habituales, tienen menos medidas. Es decir, que esto nos da la opción de elegir con más precisión quizás la longitud y el calibre, obviamente. Una cosa importante es que se ha reducido, aparte del grosor de Strat, que ya era fino, es de 80 micras, fijaos que se ha reducido la longitud del Strat. Y eso lo han hecho para intentar mejorar la conformabilidad y para intentar mejorar también la navegabilidad. Esto a la vez hace también que en el tratamiento de las bifurcaciones, cuando uno abre el stent hacia un lateral, pueda llegar a cubrir mejor la carina. Además, ahora lo vais a ver luego, se ha cambiado el número de coronas también con ese mismo objetivo. Aquí tenéis otra cosa importante cuando uno habla de bifurcaciones, que es, digamos, cuánta área queda cuando tú lo abres hacia un lateral, ¿no? Hacia una rama. Y si veis en la pantalla, ya el Ultimaster Tansei tenía una apertura de rama muy grande, de 2,6 milímetros, pero este incluso tiene algo más. Y si os fijáis, incluso con los competidores mejores, que son los que están puestos ahí, pues es como mínimo es igual, sino un poco mejor en el acceso a ramas. Aquí veis una imagen gráfica donde se ve que efectivamente el Nagomi en tamaño real en la pantalla tiene un área de paso a rama bastante grande. Esto es lo que os comentaba antes de las coronas. Al haberle puesto ahora 10 coronas en lugar de 8, eso hace que cuando uno, digamos, rompe el stent hacia una rama lateral, cuando hace el kissing, la cantidad de carina que queda cubierta por metal con la droga es muy superior a la que puede estar cubierta con el modelo anterior, que era de 8 coronas. Fijaos lo que os comentaba también, al tener el strat fino y tener la longitud de strat más pequeña ahora, la conformabilidad que se consigue es mayor. Esto es, por supuesto, son estos modelos in vivo, que cada compañía tiene los suyos, pero bueno, este parece bastante gráfico. En un tubo de plástico se coloca el stent dentro, y si os fijáis, el Nagomi no deforma prácticamente nada el tubo de plástico. El modelo anterior, que está justo debajo, tampoco lo deformaba mucho, y si os fijáis, los competidores de más nivel del mercado parece que, por lo menos en este modelo in vitro, lo deforma un poco más. Otra cosa importante, obviamente, desde aquella época en que Boston desarrolló un stent que tenía muy poca fuerza radial, y se comprobó que eso era obviamente negativo, es la fuerza radial. Sobre todo cuando el stent
obviamente está implantado a más tamaño del que viene especificado, ¿no? En sus instrucciones. Aquí tenéis, por ejemplo, cuál es la fuerza radial de este en particular, del Nagomi, cuando se sobreexpande a 5,75 en un stent de 4. Si os fijáis, tiene una fuerza radial grande, muy parecida al stent Synergy Megatron, que como sabéis es el de Boston, específicamente diseñado para vaso grande y que tiene mucha fuerza radial, y algo superior, pues casi un 25% superior a la que tienen Science, SkyPoint y Synergy, que son dos stents también muy avanzados y de última generación. Incluso cuando uno va más allá todavía y se va a la sobreexpansión a 6 milímetros en un stent de 4, todavía la fuerza radial del Nagomi se mantiene más o menos igual que estaba, mientras que ya ahí Megatron empieza a perder un poco esa fuerza radial, aunque se mantiene también muy alta, como veis ahí. Esto es la capacidad de cruce, la cruzabilidad que, como sabéis, depende también del perfil de entrada del stent, que no lo he dicho antes, pero es de 2 milímetros, y, por supuesto, de la flexibilidad y del empuje. Y si os fijáis en la gráfica, lo que se intenta explicar es la cantidad de fuerza que hace falta para navegar el stent por ese modelo que veis ahí de muchas curvas, un modelo de mezclado de plástico y metal, ¿no? Y como podéis ver ahí, la fuerza que en teoría hace falta, que eso lo mide un dinamómetro, la fuerza que hace falta para mover dentro de ese modelo el Nagomi es bastante inferior a la que hay que mover, a la que hay que hacer para mover otros modelos competidores que, como veis, son todos de los mejores que hay en el mercado. Bueno, haciendo un pequeño recordatorio de los estudios, tienen bastantes estudios con la plataforma Nagomi. Como veis ahí se han incluido prácticamente 50.000 pacientes en el mundo con este stent. Hay algunos que me gustaría destacar, que creo que son más importantes. Quizá los dos que yo destacaría son el Century 2, que fue el primer randomizado en que se comparó con el Science, que ha sido siempre el comparador de referencia, y luego el Master DAPT, en ese tuvimos la suerte de participar nosotros. También participamos en el registro este Ultimaster, que es, como digo, es un registro, pero quizás los dos más importantes son los otros dos, que os enseño de forma muy breve. Este es el Master DAPT, que fue un estudio para comprobar si era posible interrumpir la doble integración con este stent, bueno, con el anterior, en este caso con el Ultimaster TAN6, en pacientes con alto riesgo de sangrado, y efectivamente los pacientes se dividieron en dos grupos en función de que hubieran tenido un infarto previo en los últimos un infarto anterior en los 12 meses previos o no infarto en los 12 meses previos. Y en los dos grupos se demostró que interrumpir la doble antiagregación al mes y luego mantener simple antiagregación durante 11 meses más era igual de seguro e igual de eficaz que mantener una estrategia de doble antiagregación durante un año. Incluso en algunos endpoints podría ser hasta superior, por ejemplo, obviamente en el desangrado. Ese fue el Master DAPT. Y este es el Century 2, que es un poco más antiguo y, como digo, fue, digamos, el estudio que hizo que el STEM empezara a estar en el negocio de una forma seria, porque fue la comparación con Science y en la que demostró datos de no inferioridad tanto a un año como a 5 años que van ya de seguimiento en un total de 1.000 pacientes. Este es el registro de Ultimaster, que como veis, pues aunque sea un registro, es un registro bien auditado y con muchos pacientes y se comprueba que los endpoints clínicos que tiene el estudio están en un rango más que razonable, ¿no? Y con parámetros de infarto, etcétera, muy bajos, por debajo del 1%, como estáis viendo ahí, y un TLF también muy bueno. Muy bien. Y luego tenemos este registro, que este ya está hecho con el Nagomi, en el que también estamos participando, que es un estudio de lesiones complejas en general. La definición de lesión compleja es un poco, como diría yo, inclusiva, porque tiene muchos sustratos, tiene lesiones largas, troncos, calcificación severa, bifurcaciones, oclusiones totales crónicas o restenosis intraestén. Y se pretenden enrolar 3.000 pacientes con un seguimiento de 2 años. Como digo, en este también estamos participando y de hecho los dos casos que os muestro a continuación son de este registro. Me dijeron que presentara casos normales para que se diera el uso del STEM en un entorno, como digo, habitual del día a día, y eso he hecho. Este es el primer caso. Era un varón de 60 y tantos años de edad con un síndrome coronario agudo. Como estáis viendo, creo que ahí no hace falta evaluar mucho el tronco. No sé si veis la imagen. Creo que sí, porque estoy viéndola yo aquí también. Es un tronco distal muy severo. Luego el paciente tiene un aneurisma justo después del tronco que afecta tanto a la descendente anterior como a la circunfleja. Y pues obviamente es un caso complejo. La circunfleja es un vaso que tiene una especie de trifurcación alta y que tiene posiblemente bastante territorio, pero los vasos en sí son bastante pequeños.
En este caso, el operador, que no fui yo, decidió, aquí tenéis otras dos proyecciones, aunque no se ve tan bien la lesión del tronco, se ve un poco la anatomía, que es bastante compleja, como estáis viendo. El operador decidió que ni siquiera iba a proteger la rama circunfleja, y fue una estrategia súper simple. Pasó con un catéter acceso radial que hacemos prácticamente siempre, 6F, pasó una sola guía a la descendente anterior, se hizo una primera prehidratación para abrir esa lesión tan crítica de 2.5, un balón de 2.5 milímetros, después se usó un cutting de 3 milímetros, a continuación implantó directamente un stent tronco de A, un Nagomi de 3,5 por 24 milímetros de longitud, con este resultado inicial, que parece bastante razonable, la circunfleja está preservada, no ha perdido flujo, y a continuación se hizo el POT con un balón de 4 milímetros, con un resultado angiográfico bastante bueno, que estáis viendo ahí. Y eso sí, en los casos de tratamiento percutáneo de tronco sí que hacemos imagen. Tenemos disponibles pues, las dos, el IBUS y la OCT. En este caso, el compañero usó IBUS y os pongo solamente dos imágenes fijas. A la izquierda tenéis la parte central del tronco, donde se ve que el stent está completamente abierto. Así, haciendo un cálculo por encima, parece que tiene 5 milímetros en vertical y 4 y pico en horizontal, y está totalmente apuesto. Y luego veis a la derecha la imagen de IBUS viéndose el ostión de la circunfleja abierto, con lo cual el resultado por IBUS también parecía bastante bueno. Y el segundo caso que os quería poner, un paciente también complejo, con otro síndrome coronario agudo de cara anterior, un paciente muy obeso, que dificultaba incluso con los equipos que tenemos, que son nuevos, dificultaba la geografía bastante. Ahí estáis viendo una lesión de tronco distal, y luego tenía también en la imagen de la derecha que os pongo una lesión también significativa en la de proximal. Paso a la siguiente. Aquí se decidió, sí, aunque también se hizo con un catéter 6F, se protegieron ambas ramas, la descendente anterior y la circunfleja, 3 milímetros, y una segunda, la descendente anterior proximal, con un balón de 2,5, simplemente para abrir las lesiones. Esto es lo que se veía en la geografía justo después de eso. Veis que tiene bastante calcio, sobre todo en el tronco hacia la circunfleja hay bastante calcio. No se hizo técnica de imagen pre. Y se pusieron dos stents en overlap, un Ultimaster Nagomi de 3x28 en la DA proximal y algo de la parte media, y se hizo un solapamiento con un Ultimaster Nagomi de 4x15 por encima de la circunfleja, es decir, dirigido hacia la DA. Luego se hizo un kissing con balones de 3,5 y de 2,5 a la DA y a la circunfleja, y este es el resultado inicial después de ese primer kissing no muy agresivo. Como veis, la geografía parece bien. Es verdad que hay mucho calcio en la parte ostial de la circunfleja. La circunfleja está abierta. Y aquí, de todas maneras, se decidió hacer una posdilatación mucho más agresiva del stent colocado en la DA proximal y media, y luego POT al tronco con un balón NC de 4 milímetros. Y este es el resultado angiográfico final, que yo creo que es bastante razonable. Y aquí sí hicimos, al final sí que hicimos técnica de imagen, hicimos OCT. Os enseño un par de imágenes. Esta imagen que veis arriba a la derecha es de la descendente anterior, la parte ostial, y como veis el stent está completamente abierto y muy bien apuesto. No os pongo el RAN entero porque creo que tampoco era la idea de esta presentación. Y aquí os pongo una imagen muy bonita de la entrada de la circunfleja. Como veis ahí en la imagen de arriba a la derecha, como a las 11, veis la entrada de la circunfleja totalmente expedita y sin ningún problema, con lo cual consideramos también que el resultado fue óptimo. Si veis, además, la unión del stent a la pared arterial es bastante buena en las dos imágenes de OCT. Y eso es todo. Este es nuestro hospital, que es un hospital muy grande en el sur de España, uno de los más grandes que hay en el país. Muchas gracias.